detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? Hola, bienvenidos al primer episodio de Ex Anónimas. Yo soy Daniela Anciso Y yo, María Camila Ballesteros. y les estaremos acompañando cada semana exponiendo ante ustedes diversas voces femeninas con el principal objetivo de invitarlos a reconocer la gran contribución de las mujeres en la construcción histórica del pensamiento. Tal como lo dijo Virginia Woolf, durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Queremos, por consiguiente, que este podcast tenga una dimensión política y deconstructiva frente a la manera como se ha representado la participación histórica de las mujeres en la producción del conocimiento. Asimismo, queremos contribuir con un grano de arena a la democratización del conocimiento. Nos emociona poder llevarles directamente a sus oídos y corazones estas palabras. Así que, no se diga más, bienvenidas todas y todos. A ella la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía. Echar raíces quizás sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Es una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa o natural en la existencia de una colectividad que conserva viva ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 porque hacía lo que quería. En el episodio de hoy explicaremos el pensamiento de Simone Weil, una filósofa francesa nacida a comienzos de los años 90 y a quien más tarde se le conocería como la Virgen Roja. Se trata de una pensadora interesada en tomar parte activa de su realidad. Para ella era importante encontrarse directamente con los problemas de la época que habitaba y adicionalmente aportar una actitud y una comprensión ética y no puramente materialista del mundo que la rodeaba. Tras hacer un recuento de su biografía, queremos ahondar en su planteamiento teológico, ya que, desde nuestro punto de vista, es lo que la hace más interesante y disruptiva, principalmente porque su pensamiento no se sitúa en la ortodoxia de la religión católica. Es decir, consideramos que ante la realidad de una sociedad ampliamente secular, la visión religiosa de Weil tiene un aire renovador que puede hacer sugestivo su pensamiento incluso para quienes no son seguidores de una religión. Weil nace el 3 de febrero de 1909 en París. Hija de padres burgueses, judíos y agnósticos, pasa la mayoría de su infancia aprendiendo junto a su hermano lo que el trabajo de su padre, médico de guerra, no les permitió aprender en un colegio. Desde muy joven se le reconoció una inteligencia y sensibilidad excepcionales. A sus 14 años, Weil piensa seriamente en morir, debido al complejo de inferioridad que sentía al compararse con su hermano, André, 2 años mayor que ella y quien sería uno de los matemáticos más importantes de su generación. Desde muy joven le inquietaba la búsqueda de la verdad. A sus 19 años logró entrar en la Escuela Normal Superior, una de las universidades más prestigiosas de Francia, donde decidió cursar la carrera de filosofía, y con apenas 22 años obtuvo una plaza de profesora de instituto. Quien mejor ha descrito a la joven Weil de aquellos años ha sido otra filósofa insigne, Simone de Beauvoir, que fue una de sus compañeras de estudios. Así lo cuenta en sus memorias. Una gran hambruna acababa de asolar China. Me contaron que cuando lo supo se puso a llorar. Estas lágrimas motivaron mi respeto, mucho más que sus dotes como filósofa. Yo envidiaba un corazón capaz de latir a través del universo entero. Un día logré acercarme a ella, no recuerdo cómo comenzó la conversación. Afirmó de manera tajante que solo había una cosa importante: hacer una revolución capaz de saciar el hambre de todos los hombres. Yo contesté que el problema no consistía en la lucha por la felicidad de los hombres, sino en dar sentido a su existencia. Entonces me miró y contestó tajantemente: se nota que usted nunca ha pasado hambre. Nuestra relación acabó allí. Me percaté de que me había catalogado como una pequeña burguesa espiritualista. Es por aquel entonces cuando Weil se une al movimiento anarcosindicalista y la prensa de derecha comienza a llamarla la Virgen Roja. A sus 25 años decide trabajar durante un par de años en diversas fábricas, experiencia que le marcará profundamente el resto de su vida. Weil creía en lo que podríamos categorizar como un activismo participativo. Para conocer lo real, en su abismalidad, en su aspereza, Weil creía en el deber de prescindir del prestigio que otorgan los títulos, los diplomas, las amistades, las relaciones sociales, es decir,
Había que estar en el grado más bajo de la escala social para recibir todo el peso de la sociedad. Y en tal caso, ser una obrera anónima le pareció lo mejor y eso fue lo que hizo. En la fábrica, confundida a los ojos de todos, incluso a mis propios ojos, con la masa anónima, la desdicha de los otros entró en mi carne y en mi alma. Escribirá un poco más tarde. Durante esos años, Bale escribe uno de sus textos más emblemáticos, La condición obrera, que, junto con reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión, refleja muy bien sus preocupaciones de aquellos años, la función identitaria y revolucionaria que hay detrás del trabajo. Para ella, solo en el trabajo se aprende a entender, por ejemplo, la cuestión social, la actividad política, incluso la revolución. Bale creía que la revolución era el trabajo. Hasta entonces, ningún intelectual de izquierda había intentado comprender explícitamente desde dentro cómo vivía un obrero, su día a día, experimentar su alienación cotidiana, su cansancio extremo, su humillación, sus angustias. Se adelantó así varias décadas al movimiento de los curas obreros y el de los teólogos de la liberación. De tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tanto encanto pictórica. A finales de los años 30, Bale experimenta 3 experiencias místicas que serán determinantes en su evolución intelectual. La primera sucedió al contemplar una procesión de pescadores en Portugal. En ella, Bale logró encontrar la certeza de que el cristianismo es por excelencia la religión de los esclavos, y que tal como ellos, ella tampoco podría evitar adherirse a esta. Las otras 2 ocurrieron en una capilla y en una abadía en donde ella sintió la presencia de algo sobrenatural. En este tiempo es indispensable entender cómo se encontraba emocionalmente Bale y cómo, debido al antisemitismo que ocurría en la época, ella estaba siendo perseguida. A causa de esto, en los años 40, Bale se exilia en Marsella, Francia, donde logra relacionarse con otros personajes relevantes dentro de la filosofía religiosa. El exilio continuará en Nueva York y en Londres, donde morirá el 24 de agosto de 1943 con apenas 34 años, aquejada de una tuberculosis. A pesar de su juventud, dejó una obra inmensa sin publicar. Se prevé que sus obras completas alcancen los 17 volúmenes. Sin embargo, algo sí queda muy claro, y es que su forma de pensar, al ser imposible de categorizar, será temporal y pertinente a cualquier época. Como hemos visto hasta ahora, la inquietud por la desigualdad social en Bale tiene un lugar central. Sin embargo, podemos intuir que las motivaciones de su acción política no solo emanaban de su conciencia social, sino también de su sensibilidad a lo sobrenatural y místico religioso. Podemos reconocer entonces que ambas preocupaciones se encuentran correlacionadas, y es precisamente esto lo que vamos a tratar de clarificar más adelante. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Precisamente porque Dios es Dios, Dios no existe. El acto creativo de Dios es al mismo tiempo renuncia. Dios ha renunciado a su poder de ser una unidad indisoluble. Bueno, me parece que lo que acabo de mencionar nos ayuda en el propósito de establecer unas coordenadas principales para ubicarnos en el pensamiento, más específicamente en la teología de Simone Weil, que es lo que queremos rescatar. Entonces voy a comenzar diciendo lo siguiente. Una de las preguntas principales que se hace la autora es ¿cómo entender el acto de Dios de crear el mundo? Y al intentar responder esta pregunta, se encuentra con que su perspectiva difiere en varios puntos centrales con respecto a la teología cristiana ortodoxa. Y esto será clave, debido a que su personalidad disruptiva se reflejará también en sus planteamientos filosófico-religiosos. El elemento central que nos va a ayudar a comprender las ideas principales que componen la concepción de Weil acerca de la creación tiene que ver con la noción de renuncia, o podemos pensar en varios términos similares: retracción, retirada, etc. Este elemento es clave, debido a que es la columna vertebral del desarrollo de la teología heterodoxa, si se puede llamar así, que propone la autora, y en términos generales, la creación del mundo sería entonces un acto que en sí mismo representa un acto de renuncia y no un acto de poder por parte de Dios.
El pensamiento de Weil no se asienta en lugares comunes, y ya veremos por qué. Dentro de la teología cristiana existen varias perspectivas que buscan dar una explicación del origen del mundo, del origen del ser humano, obviamente desde una perspectiva religiosa. A continuación vamos a hablar un poco de una doctrina a la que se adscribe el pensamiento de Simone Weil. Esta doctrina es la creatio ex nihilo y consiste en lo siguiente. Entonces, paren bolas ahí. El retiro de Dios es un acto que debía ocurrir necesariamente para que pudiera crear algo diferente de él mismo. El mundo, entonces, se encuentra privado de Dios, aunque Dios sea el creador de ese mundo. Antes de la creación, Dios era la única realidad. Entonces, Dios era una unidad consigo mismo y para crear, Dios debe deshacer esta unidad perfecta y traer a la existencia algo que es un ser otro con respecto a él mismo. Entonces Dios ha creado, es decir, no es que haya producido algo fuera de sí mismo, pero se ha retirado a sí mismo para permitir que su creación pueda existir. Dios debe renunciar a su libertad ilimitada si un mundo determinado y ordenado por límites finitos habrá de existir. Ahora, podemos ver que empieza a verse en el pensamiento de Weil una dinámica de querer poner de manifiesto la existencia de contradicciones, es decir, que a simple vista podrían parecernos contradictorio, que si Dios es infinitamente poderoso pudiera crear algo que, aunque procede de él mismo, se encuentre fuera de sí mismo y que incluso sea contrario a él. Lo que sucede es que en esta creación de Dios no hay un deseo, por su parte, de querer interferir en lo que sucede en el mundo directamente. Dios crea algo diferente a sí mismo, que es la necesidad. La necesidad es el resultado de la limitación de la pura libertad de Dios sobre sí mismo, con el objetivo de que pueda existir un mundo determinado por la finitud. Entonces, es muy importante lo que voy a decir ahora y es, hay una separación de la teología cristiana en el pensamiento de Weil, en el sentido en que para esta concepción dominante, cristiana, ortodoxa, Dios continúa gobernando la creación con un poder absoluto. La visión de Weil se distancia de esta concepción y su modo de situarse aquí guarda un carácter dialéctico. Ok, entiendo. Sin embargo, Cami, no sé, siento que la palabra dialéctico, aunque se suele usar un montón, y especialmente en las ciencias sociales, a veces creo que no todo el mundo entiende lo que significa. Y me parece que estaría bueno que nos explicaras de una manera un poco más comestible la definición de esta palabra, un poco para tener clara la idea y también sacarnos de dudas a más de uno. Pues Dani, lo que yo entiendo es lo siguiente. La comprensión dialéctica de los términos implica esa relacionalidad que ya he ido introduciendo, es decir, que dos términos se relacionan y se afectan recíprocamente. No hay una concepción moralista del bien y del mal, por ejemplo, donde uno de los términos deba prevalecer necesariamente sobre el otro o guardar una jerarquía con respecto al otro. Más bien, el mal y el bien se retroalimentan. Ok, entonces básicamente se podría decir que se trata de una relación que aunque al principio parezca ser contradictoria, termina siendo complementaria, ¿sí? Sí, exacto. Total, Dani. Es como también lo que yo entiendo. Entonces, sigamos. No necesariamente al ser Dios el creador es entonces todopoderoso. La creación implica un acto de abdicación. Entonces, la manera de entender los términos cambia en Weil, ya que todopoderoso no significa que tenga un poder absoluto sobre la creación, sino que el hecho de que haya una renuncia por parte de Dios, como ya lo hemos venido señalando, pone de manifiesto que esta renuncia es voluntaria y de esta manera es que se ejerce
su soberanía. Y siento que todo se va poniendo mucho más interesante a medida que vamos avanzando, porque van apareciendo nuevos elementos que también son bastante sugestivos, como es el caso de la existencia de la maldad o del mal y de la necesidad. Sin embargo, antes de entrar a desarrollar un poco más en profundidad estos temas, me gustaría sintetizar lo que hemos venido diciendo hasta ahora, que es lo siguiente. Para Weil, el acto de la creación es un acto radical de autotransfiguración. Esto quiere decir que Dios mismo sufre una transformación en sus cualidades divinas. No es solamente que Dios actúe sobre algo, sino que actúa también sobre sí mismo. En síntesis, entonces, para esta autora, la retirada de Dios significa el origen teológico del mundo. Y creo que eso está claro. Pero además, con esta concepción del origen del mundo aparecen dos concepciones adicionales importantes. La primera es la maldad y la segunda, la necesidad. Para la autora, el mal no es otra cosa que la distancia entre Dios y las criaturas del mundo, mientras que la necesidad remite al hecho de que el mundo es gobernado por leyes vinculadas a la finitud, es decir, por determinaciones y límites. Atea, gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. En términos de cómo opera el pensamiento de Weil, puede verse entonces que hay un interés por pensar de manera relacional. La necesidad y el mal son consecuencias de la creación del mundo por parte de Dios. Se trata de elementos que dialogan entre sí para aportarse sentido de manera recíproca. De esta manera, podemos decir que el mundo se encuentra gobernado por límites y esto a su vez implica la existencia del mal. Antes de la creación, Dios se encuentra en su propia presencia desbordada y esto es equivalente a decir que lo que existe es el bien de manera pura. Sin embargo, posteriormente a la creación, sigue persistiendo la bondad, que es propia de Dios, pero adicionalmente existe otra entidad que comparte cualidades de Dios en menor grado, como la bondad, y al mismo tiempo coexiste con el mal. Acá se ve cómo para Weil, entonces, el mal y el bien en el mundo, en la creación, coexisten. ¿Qué quiere decir que el mal y el bien coexistan, Dani? ¿Tú qué piensas? Bueno, aprovechando que ya me explicaste el significado de dialéctico, yo considero que no podemos pretender enmarcar nuestra realidad solo en si es totalmente buena o totalmente mala. Y es justamente esa la razón que me ayuda a intuir que existe esa coexistencia entre el bien y el mal. Somos seres en constante transformación y cambio y por ende estamos transitando entre estas dos concepciones continuamente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el yin y el yang y en cómo siempre el mal y el bien se complementan, por decirlo así, y cómo esa relación sí representa muy bien como de alguna manera lo que me decías de que es dialéctico, ¿no? Como esa relación que al principio parece un poco contradictoria, pero al final termina siendo muy complementaria. Exacto. Bueno, pues para Weil, el mundo no es malo ni bueno, intrínsecamente. Ambas cosas son al mismo tiempo y persisten de manera dialéctica. Por ejemplo, el mal es un vehículo que permite que también aparezca el bien. La maldad en el mundo es algo que revela la realidad de Dios. Pero esto quedará un poco más claro a medida que avancemos. No sé tú, pero a veces siento que estoy diciendo un trabalenguas. ¿Qué te parece esta idea de que Dios parezca estar ausente, según Weil, del mundo que conocemos? Bueno, pues definitivamente es una idea muy disruptiva, ¿no? Siento que nunca nadie nos dijo que lo chimbita pues de Dios era que está ausente, ¿no? Siento que siempre se nos ha vendido esta idea de que Dios está ahí, nos está observando, Dios tiene ya escrito lo que nos depara. Y entonces siento que también lo que me atrae de esta idea es que nos devuelve la responsabilidad a nosotros sobre nuestra propia vida, ¿no? Eso me gusta mucho. Y por último me parece que también le quita un poco de demonización, ¿sí? Siento que la iglesia católica a veces también es como muy
gris y muy como olor a vela y a incienso y por mi culpa, por mi gran culpa. Y siento también que le devuelve como un poco de un aire renovador de libertad y de bueno, como está bien, también existe el mal, convivimos con el mal, entonces pues tampoco, no sé, se echen latigazos pues porque pecan. Entonces nada, me parece realmente una concepción muy, muy llamativa. Completamente de acuerdo. Todo esto nos lleva a la importancia de comprender la complejidad de la relación entre Dios y el mundo, que de alguna manera ya hemos venido introduciendo. Para Weil, Dios se distingue de las criaturas y el mundo. La manera de ver la relación entre el mundo y Dios es a partir de una dialéctica negativa. Es decir, Dios se retira y toma distancia infinita del mundo para que el mundo pueda existir. Justo antes de la creación, cuando se da ese retiro por parte de Dios, que es algo que hemos venido repitiendo incontables veces, lo que queda es un vacío. Y esto quiere decir que para Dios es imposible estar presente en la creación, salvo en la forma de ausencia. Y la ausencia en este punto equivale al vacío. En este momento podemos ver cómo este elemento de la renuncia de Dios en la creación del mundo, lo que quiere decir en últimas es que para Weil existe algo como un ateísmo religioso o un misticismo ateísta. Weil cree en un mundo que es ateísta, es decir, sin Dios, pero sabe que sigue existiendo una relación con Dios a través de la ausencia o el vacío. Entonces Dios logra hacerse presente en el mundo, pero solo de manera indirecta. Ahora, personalmente me parece muy interesante el hecho de que Weil un poco desmitifica la figura del mal, que es necesaria y constitutiva del momento de la creación. Es decir, para ella el mal es la consecuencia de que Dios decida distanciarse de la naturaleza del mundo. Sin embargo, podemos desarrollar más cómo se da esta relación entre Dios y el mal. Lo central tiene que ver con que, por ejemplo, todo el proceso de renuncia y creación por parte de Dios son el resultado de la voluntad de Dios, y en este sentido Él sigue ejerciendo su capacidad infinita. Lo que varía acá es que estamos acostumbrados a comprender el poder de Dios de una manera muy vertical, si se quiere. Sin embargo, para Weil esto no aplica por lo siguiente: Dios da su consentimiento para lo que sucede en el mundo en la medida que aporta un espacio libre de su imposición o del ejercicio de su poder de manera vertical sobre su creación. Esto quiere decir que el poder acá no es entendido como un poder monárquico o tiránico, más bien es un poder que consiste en realizar un movimiento paradójico. Este movimiento consiste en restarse a sí mismo el poder de intervenir en los asuntos del mundo. A la luz de estos planteamientos, Dios permite que el mal exista, el mal asociado a la naturaleza, incluida la naturaleza humana, está asociada a la voluntad de Dios de crear. El pecado es un elemento crucial dentro del catolicismo y realmente es fascinante cómo lo entiende Weil. Me parece que expande mucho la comprensión desde lugares impensados. El pecado, según la lectura de Weil, está vinculado al momento del pecado original que es mencionado en la Biblia, donde participan Adán y Eva, pero no es para nada obvia la manera en que ella interpreta este momento crucial dentro de la religión católica. Por ejemplo, para ella, la posibilidad del pecado solo aparece en el dominio de la existencia humana. Es decir, el pecado está atado a la alienación y a la separación que sufre el ser humano con respecto a la voluntad de Dios. Vamos por pasos. ¿Cómo entiende Dios el momento del pecado original bajo la perspectiva de Weil? La noción de pecado original alude a un pecado que es cometido antes que cualquier otro pecado, es decir, se encuentra por fuera de las dimensiones del espacio y el tiempo que conocemos los seres humanos. Se trata de un pecado que es trascendental. Esto es muy interesante porque el pecado de Adán y Eva está por fuera del comienzo de los tiempos, es decir, sucede antes de que la existencia empiece a ser. Lo que es completamente controversial dentro de esta comprensión
es que, por ejemplo, el pecado de Adán no consistió en haber quebrantado un mandato divino o haber incurrido en una conducta tabú. Esto no es más que una concepción tradicional de la religión y pone en evidencia el uso del lenguaje y de las metáforas por parte del ser humano para poder hacer comprensible este momento de pecado original. Entonces, a la luz de lo que hemos venido diciendo, nacer constituiría un pecado. Adán nunca fue inocente. El mal que aparece con la renuncia de Dios en el momento de la creación da lugar también al pecado. Esto significa que se abre la posibilidad de una cualificación del mal, en la cual este último se llena de contenido. Ya no es concebido como un mal abstracto, sino que se constituye como un pecado. De esta manera, el pecado parece estar estrechamente vinculado al momento de la creación. ¿Por qué es tan aberrante pensar que Dios hubiese, entre comillas, querido el pecado de Adán? Pues bajo la concepción de Bale, es a través de la conciencia del mal que se puede revelar que el bien es deseable. Es decir, el pecado se vuelve una condición de posibilidad para que el ser humano pueda discernir entre lo que es deseable y bueno y lo que no. ¿Cuál debería ser entonces nuestra comprensión de la existencia humana si debemos vivir en los términos que Dios ha creado para nosotros? Por ejemplo, vivir una existencia que convive íntimamente con el pecado. ¿Eso sería posible? Pues hasta ahora sí se han abierto muchas preguntas y podemos ver entonces que la teología de Bale no se desmarca completamente de la tradición en la medida que reconoce los momentos marcados como hitos dentro de la religión católica, por ejemplo, el momento del Génesis, el momento del pecado original. Sin embargo, vemos que su modo de proceder conceptualmente hablando es bastante contestatario. El pecado, a la luz de lo que hemos dicho hasta ahora, sería también voluntad de Dios. Incluso estamos hablando de que Dios comparte ese pecado. Dios ha permitido el derramamiento de sangre, por ejemplo, de Jesucristo en la cruz. Ahora, cuando tocamos este tema de Jesucristo, es muy importante mencionar que otro de los elementos que Bale rescata de la tradición, pero bajo su propia lectura, es el de la existencia de la Trinidad. Esto es, la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Es muy interesante la centralidad que para esta autora toma el término kenosis. Por ejemplo, kenosis significa el vaciamiento de la propia voluntad para que se manifieste la voluntad de un ser superior. Y en este caso, cuando pensamos en Dios Hijo, podemos ver que se da este proceso de kenosis o de vaciamiento de la voluntad, pues se vuelve a sí mismo un servidor de Dios y toma la forma humana. Digamos que en este orden de ideas Jesús se humilla, incluso hasta la muerte, para cumplir la voluntad de Dios. Lo disruptivo en este punto es que Padre e Hijo se encuentran en kenosis mutua. El Creador, como la encarnación, que está representada por Jesús, están incluidos en la pasión, en el sufrimiento. Bale entonces invierte la concepción cristiana tradicional, en la cual Dios es el mandatario omnipotente del cielo y la tierra. Incluso podría decirse que algunos de sus planteamientos eran profundamente no católicos. Bale sostiene que hay una distorsión de la auténtica cristiandad por cuenta de la versión romana católica de Dios. Es decir, se introduce un énfasis muy fuerte en el poder, pero desde una adulación imperial romana. Y para Bale lo que hay que rescatar frente a la relación de Dios con la creación no es el poder, sino el amor. Acá vemos entonces un enfrentamiento entre el poder y el amor, debido a que si fuera cierto que Dios gobierna el mundo con poder soberano, pues actuaría más como una suerte de tirano supernatural. Para Bale es muy importante no ver a Dios como un poder trascendente en el sentido de ser una voluntad soberana removida del mundo y no afectada por su dolor. Por lo tanto, no se trata de traducir a Dios en términos humanos o de
antropomorfizarlo y tampoco se trata de concebirlo como un tirano que controla todo de manera ilimitada. Esto último no se cumple, pues para Bayle el amor de Dios contempla el hecho de brindar cierta autonomía a la creación y no intervenir arbitrariamente en el tiempo y manipular los eventos particulares del mundo. De hecho, la existencia de la limitación de intervención que Dios se pone a sí mismo es la prueba de su amor hacia la creación. Cuando pensamos a Dios en términos de un poder absoluto, lo que estamos haciendo es proyectar nuestra propia ansia de poder en Dios. De tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers se transforma y con el ritmo cambia la forma. Dios renuncia al poder y al prestigio de la divinidad, pues no son estos los lugares esenciales de la divinidad. La divinidad de Dios no consiste en el poder, sino en el amor. La verdadera divinidad se representa como un acto de amor en dos momentos principalmente: la creación y la crucifixión. En la creación, Dios Padre voluntariamente se vacía de su omnipotencia para llevar a cabo el acto creativo, y en la crucifixión, Cristo es despojado del poder y del prestigio social. Es entonces como el proceso de kenosis se puede apreciar claramente tanto en el Hijo como en el Padre. Unido a lo anterior entonces, la pasión de Cristo y la creación están unidas en un mismo movimiento, es decir, se encuentran co-implicadas en la voluntad de Dios. Creación, encarnación y crucifixión son aspectos de la misma pasión de Dios. Lo que sucede es que convencionalmente tendemos a apreciar estos momentos como momentos destinados al beneficio de la humanidad. Sin embargo, el movimiento que quiere proponer Bayle tiene una naturaleza inversa. El destino de la humanidad se encuentra vinculado con la pasión de Dios, pero no es su principal motivación, no es su razón, no es algo que Dios hizo por nosotros. No debemos acudir al antropocentrismo tradicional. En lugar de esto, lo que hay en el pensamiento de Bayle es un cosmocentrismo unido a un teocentrismo. Sufrir el mal es la única manera de destruirlo. La manera que tiene Dios para expiar el mal del mundo es a través de transfigurarlo en sufrimiento voluntario. El sufrimiento se transfigura en un sufrimiento capaz de redención. Porque salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Para Bayle, la anulación del prestigio y no el sufrimiento físico es la esencia de la pasión de Jesucristo. No podemos dejar de lado su concepción teológica sin retomar su experiencia de vida. Claramente podemos identificar relación entre estos, ya que Bayle adoptó una actitud cristiana con respecto a los problemas de la vida. Tal como Dios se negó al prestigio de ser omnipotente, Bayle se negó al prestigio de su clase y decidió convertirse en una obrera anónima. Se trata de una autora muy actual, en la medida que estaba muy involucrada en lo que sucedía a su alrededor. Nosotras consideramos que el ejercicio de construcción de conocimiento debe estar atento a lo que sucede en el mundo y en la realidad social. Por eso hemos retomado una discusión que a veces se cree como, entre comillas, obsoleta en ciertos círculos del conocimiento, como lo es la religión, pues nos parece que la religión también puede ser una fuente interesante para entender la agencia del ser humano. Adicionalmente, para ampliar un poco más las razones por las cuales la religión también puede alimentar una agencia política, podemos pensar en que Bayle siempre estuvo interesada en las personas marginalizadas. Consideraba que frente a la religión y a la teología, por ejemplo, la filosofía era accesible a pocos, mientras que la religión se encarnaba en una sociedad entera. La religión tenía entonces, bajo su concepción, más potencial de cambio. Y adicionalmente, la religión, pues, también puede considerarse un lenguaje común. Ahora, nos parece también que es difícil acercarnos a un pensamiento teológico de este tipo debido a que puede reñir con nuestra concepción hiperproductivista y enfocada al consumo de hoy en día.
Digamos que para el enfoque místico de esta autora hay consideraciones frente a la importancia de la acción por el cambio, pero al mismo tiempo hay un lugar por la contemplación y el silencio, ya que Dios se manifiesta también como un silencio, como un vacío y como una ausencia. Finalmente, siguiendo a Bale, Dios no interfiere directamente en los estados del mundo o en los individuos. Por lo tanto, no va a solucionar los problemas del mundo. Él no va a acabar con la guerra, él no va a acabar con el hambre. Esto subraya la importancia del rol activo que tienen los seres humanos en los movimientos de transformación humana y social. Y es esto lo que nosotras queremos que ustedes tomen de esta filósofa e interioricen. ¿Qué va a hacer el ser humano entonces para acabar con el hambre del mundo si Dios no es quien lo hará? Bueno, recuerden que somos Daniela y María Camila. Esta fue nuestra primera emisión de podcast de Ex Anónimas para ustedes. Esperamos que nos sigan acompañando en las próximas discusiones. Nuestro próximo programa estará imperdible y abordará el pensamiento de Simone de Beauvoir. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ex Anónimas. Allí activen las notificaciones y les llegará siempre una cada vez que tengamos un nuevo video. Gracias a todas y a todos por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. Santa María, Santa Pecadora, ¿será que me puedo salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa.